Cordial saludo para todos. El presente trabajo de investigación hace una recopilación de la temática denominada modelo educativo tecnocrático y la crisis en los valores. Para ello, se reunieron los docentes Pedro Rafael Hurtado Orozco, Alexander Manuel Leones Pino y mi persona Luis Manuel Varela Fontana, magísteres en educación. Para desarrollar este trabajo de investigación, se inició con una recopilación de todos los acontecimientos que antecedieron a dicho modelo. Luego se hace una presentación de qué es el modelo educativo tecnocrático, para al final mostrar cuál ha sido la crisis en la cual han entrado los valores producto de esta educación tecnocrática y de la sociedad moderna. Bien, iniciamos entonces esta temática planteándonos pues dos objetivos iniciales. El primero, conocer el modelo educativo tecnocrático y su influencia en la educación latinoamericana. Y otro objetivo que se plantea es el de determinar cómo el modelo educativo tecnocrático influye en la crisis en los valores. Entonces, en la primera parte, los antecedentes que nos muestran cómo se planteó el modelo educativo tecnocrático, vamos a iniciar pues citando a Carmona en el año 2007, el cual nos establece que las numerosas crisis en el orden social, económico, político, ideológico, ambiental y la interacción de unas con otras conllevaron a una enorme crisis en el sistema mundial, dado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la sociedad occidental. Sin embargo, como lo afirma Reyes en 1988, citado también por Carmona, con el surgimiento de esta etapa de la modernidad, dada con la crisis de la sociedad, sobre todo la occidental, donde tiene un proceso de racionalidad en el cual esta etapa de la modernidad quería implantar la razón como centro único del conocimiento y como centro de la práctica humana. Se dan dos tipos de racionalidad. La primera, la racionalidad científico-técnica, la cual mira el mundo como material, individual, y la etapa de la racionalidad práctica, la cual concibe el hombre como un ser social, moral y un ser responsable. Se da una puja entre estas dos racionalidades, lo cual conlleva a una exterminación total del ser humano. Por lo tanto, el propósito en la búsqueda de una racionalidad alternativa que mostrara la nueva visión de la sociedad moderna y sobre todo que reconstruyera el objetivo de establecer pues la razón como centro único del conocimiento, se encontró que es la acción comunicativa la que va a dar razón de una nueva sociedad y de una teoría crítica de esta sociedad para que fundamentara los principios ideológicos de la época. Ya los pensadores de las escuelas de Frankfurt en Alemania habían iniciado un estudio sobre esta teoría crítica de la sociedad. Hacia los años 30 del siglo XX podemos citar pensadores como Max Horkheimer, Adorno y Mercuse, los cuales someten a una crítica implacable del proyecto moderno, el cual establecía la razón como centro único del conocimiento y de la razón humana. Entonces, ellos critican este modelo teniendo en cuenta que habían prometido a la emancipación del hombre a causa de la razón y pues fue todo lo contrario, donde se dio una manipulación del hombre conllevándolo a un desastre de la naturaleza, conllevando a una evidente puja por la violencia y por la guerra. Para los autores de la teoría crítica, el proceso mediante el cual la razón occidental ha desembocado en una sinrazón o irracionalidad, pues es el producto de
dialéctica misma de la razón occidental basada en una racionalidad instrumental, donde el objetivo era conllevar al hombre bajo la orden de la objetividad y dejando por fuera de la esfera de la cientificidad el campo de la ética y de la moralidad. Como consecuencia de esta visión, la modernidad lleva a cabo la construcción de instituciones educativas como empresas, donde el docente o el profesor es concebido como un operario, donde el directivo docente es considerado como un gerente, un supervisor, y la educación es concebida como una mercancía pues, que se produce y se vende de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado. Esta es la verdadera razón del modelo tecnocrático, es decir, este es el paraíso tecnocrático, donde lo que importa son los resultados, independientemente de los fines y los medios. Aquí el hombre llega a la condición de técnico en aras de una razón operativo tecnocrática. El paradigma de la racionalidad instrumental conlleva la imposición de un modelo educativo tecnocrático bajo las opiniones de la filosofía empirista y positivista, donde el ser humano es concebido como objeto de la educación y la educación es concebida como el proceso dirigido a la máxima producción encaminado bajo la teoría o el dominio de la técnica. Bien, pero retomemos el evento de la Segunda Guerra Mundial, el cual marcó el nacimiento de este modelo educativo tecnocrático. La Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que fue un acontecimiento o un conflicto militar global, el cual se dio entre los años 1939 y 1945. En él participaron la gran mayoría de las naciones del mundo, sobre todo las grandes potencias. Estas grandes potencias pues pusieron a disposición del conflicto armado toda su capacidad económica, toda su capacidad militar y científica. Los países latinoamericanos pues, que participaron en este evento, la mayoría aliados de los Estados Unidos, los cuales entraron, este país, Estados Unidos, entró en esta guerra hacia el año de 1942, estos países sufrieron una gran devastación de los mercados de comercio, conllevándolo a una profunda crisis económica. En ese momento la educación presentaba un gran arraigo a los principios educativos tradicionales, donde lo que importaba era la transmisión de conocimientos, basándose en la copia, basándose en el calcado, en el dibujo, en el dictado. Pero la educación debía ser concebida como ese motor esencial que le permitiera a los países de Latinoamérica salir de esa crisis y mejorar su calidad de vida. Pero la educación debía ser concebida como el motor esencial para que se incentivara el cambio social, pues obligaba a una formación educativa que orientara a los profesionales y a la mano de obra que se necesitaba para asumir los retos de la industrialización, con una formación basada más en lo práctico que en lo teórico, y así poder salir de la crisis. Entonces, la exigencia de una educación que permitiese a los países de América Latina salir de ese arraigado o de esa arraigada situación económica que se encontraba y así ponerlo a tono con los adelantos de la época. Entonces esa voluntad se manifestó aún más durante los años 60 y 70 del siglo XX, porque era el momento propicio para salir de esa situación donde la educación presentaba un gran problema, una gran dificultad. Pero la pregunta que surgía era, ¿cómo formar ciudadanos en países pobres, donde el modelo educativo que tenían era pues obsoleto y descontextualizado, donde lo que se buscaba era democratizar con fundamentos renovados
en lo pedagógico y en lo didáctico. Entonces, en efecto, pues presionaba la demanda de la transformación de la realidad de las personas, las cuales estaban sometidas a una condición de atraso y sobre todo una condición de subdesarrollo. Así que esa situación de atraso educativo fue aprovechada por los norteamericanos, los cuales gozaban de una creciente influencia en el contexto latinoamericano. Y pues se consideró que la propuesta de ellos era de gran ventaja y que podría conllevarlos a salir de esa situación y producir un cambio revelador que facilitara una labor formativa más coherente con los requerimientos del momento histórico que se estaba viviendo. Pero ¿en qué consistía esa propuesta innovadora? Pues no era otra cosa que el planteamiento de novedosas propuestas curriculares enmarcadas en planes y programas que recogía la sistematización de prácticas pedagógicas enmarcadas en la manipulación de equipos, de herramientas y de armamento bélico, dado pues durante la Segunda Guerra Mundial. Según Martínez, citado por Santiago en el año 2007, ante el éxito dado por los procesos instruccionales en el adiestramiento bélico, los expertos en educación elaboraron propuestas educativas que ofertaron a países pues, que tenían un bajo o un alto nivel de analfabetismo y unas evidentes situaciones de dificultad educativa. La fortaleza del uso instruccional del armamento para el armamento bélico representó para la aplicación pedagógica del momento una mercancía capaz de innovar los procesos educativos debido a su capacidad de transmitir conocimiento, de demostrar destreza y habilidades, pero sobre todo la capacidad para internalizar los valores democráticos. Desde ese punto de vista, el modelo educativo que emergía, es decir, el modelo educativo tecnocrático, fue promocionado a los diferentes gobiernos latinoamericanos. Se realizaron diversas comisiones educativas, donde participaron, por ejemplo, el Banco Mundial, la UNESCO, la OEA, y su objetivo era dar a conocer el emergente modelo tecnocrático, darles a conocer o incentivarlo en el cambio de su modelo educativo y sobre todo insistirle en la necesidad de salir de ese arraigo de dependencia económica y de subdesarrollo. Entonces podemos citar desde esta manera que el modelo educativo tecnocrático surge en América Latina. Pero la pregunta que surge es ¿en qué consiste el modelo educativo tecnocrático? Entonces para ello nuestro compañero Pedro hará la explicación al respecto. Ahorita vamos a responder en qué consiste el modelo tecnocrático de educación. Vamos a ver en qué consiste este modelo. Según Chauwi, en una investigación de Santiago en el año 2007, el proyecto educativo tecnocrático asimiló los procesos de enseñanza y aprendizaje a una labor instruccional, la cual pretendía o para aprender en una forma más rápida, efectiva y práctica que el método tradicional. El propósito de esta era transmitir la información de una forma más precisa, entendible y practicable, para que esta información fuese fácilmente conocida, procesada y transferida por los estudiantes en situaciones de educación. Además, la educación en este proyecto debía desarrollarse como una labor tecnificada y mecanizada, para así promover el aprendizaje bajo condiciones estrictas y rigurosas. Según este modelo, la educación
pasa de ser una labor exclusiva de los docentes e involucra ahora a expertos en currículo, pedagogía y didáctica, los cuales van a ser los encargados de diseñar los diferentes currículos y programas con los cuales trabajarán luego los maestros en el aula. Estos expertos en currículo, pedagogía y didáctica diseñarán currículos, diseñarán programas adaptados a las diferentes realidades sociales de cada una de las comunidades. Estos programas van a contener o van a tener objetivos, van a estar enfocados hacia sus objetivos específicos, van a tener contenidos claros y además incluirán estrategias de aprendizaje y evaluación que permitan alcanzar los objetivos propuestos al principio de cada uno de los programas. De esta forma, los docentes planificarán su trabajo de acuerdo a las sugerencias que hagan cada uno de estos expertos. La utilización o la implementación de este método lleva a la necesidad o obliga al docente a utilizar equipos e instrumentos audiovisuales para apoyar su labor o la labor docente, para poder explicar cada uno de los contenidos que va a desarrollar en las clases. Estos contenidos con estas ayudas audiovisuales ayudarán al estudiante a entender o se les demostrará a cada uno de los estudiantes de manera visual, con imágenes o videos, los contenidos que se estarán explicando. Y esto obligará al estudiante a concentrarse un poco más en lo que está aprendiendo y así visualizar cada uno de los contenidos que se está trabajando. Ejemplos de equipos a utilizar para esto: tenemos los proyectores de películas, retroproyectores, además de proyectores de filminas y diapositivas. Al implementar este nuevo modelo, los docentes se convierten en ejecutores de los programas escolares y los diferentes currículos diseñados por los expertos en educación, pedagogía y didáctica, que al final son los encargados en el qué, cómo, por qué y para qué se enseña. Para el diseño e implementación de cada uno de estos programas y el diseño de currículo, cada uno de los gobiernos o cada uno de los ministerios de educación de cada uno de los gobiernos se ven en la necesidad de contratar expertos en cada uno de estos aspectos, ¿no? La educación, la pedagogía y la didáctica. Estos expertos contratados por los diferentes ministerios de educación son los llamados técnicos curriculares, que son los que dictan las pautas sobre lo que se va a enseñar y sobre lo que se va a aprender en cada una de las sociedades en donde ellos implementan este modelo. El modelo al final busca fijar comportamientos previamente estructurados en el programa escolar, es decir, comportamientos que conlleven al logro de los objetivos que se quieran en cada una de las comunidades a trabajar, llevando así o mostrando este modelo como un proceso mecánico y estricto, donde el docente es el encargado de transmitir los conocimientos al estudiante, ¿sí?, basándose o apoyándose en cada una de las estrategias sugeridas por los expertos en los programas diseñados. Y al final del proceso y las actividades trabajadas por los docentes y los estudiantes, el estudiante debe estar en la capacidad de reproducir la información que se trabaje, se explique por los docentes y se desarrolle en cada una de las actividades en la clase. A través de la implementación de este modelo, los docentes adquieren diferentes habilidades de trabajo y diferentes características que lo fortalecen. Los docentes revisan previamente los programas que son sugeridos por los expertos en educación, didáctica y pedagogía. El docente hace una revisión previa de esto para poder adaptarlos a la comunidad donde está trabajando, así adaptar el plan de trabajo que él tenga previamente diseñado. Luego el docente, al adaptar este programa, lo puede ya ejecutar en su labor con los estudiantes y puede elaborar también actividades que le ayuden a desarrollar los diferentes contenidos
planteados en el programa. Además, el docente también elaborará actividades para medir y supervisar el progreso del rendimiento académico de sus estudiantes. Para medir y supervisar este progreso académico, las actividades que el docente vaya a utilizar deben ir acompañadas de instrumentos de evaluación que sean más confiables de los instrumentos utilizados en el método tradicional. En el método tradicional se utilizaban pruebas subjetivas. Ya en el modelo tecnocrático, el docente se apoyará con pruebas objetivas, instrumentos que le permitan medir y supervisar el rendimiento académico de sus estudiantes. Estas pruebas van a permitir la verificación y el aprendizaje de los estudiantes con estos resultados. Las pruebas objetivas van a arrojar resultados que sean evidentes y tangibles y permita una medición o un progreso en el rendimiento académico de los aprendices. A través de estas pruebas, el docente así puede medir el rendimiento. Las pruebas que generalmente se utilizan son test de verdadero y falso, preguntas de completar, ejercicios de selección múltiple, entre otras que conocen la mayoría de los docentes que han trabajado en un aula. El modelo tecnocrático tiene sus bases o está basado en los fundamentos del método conductista. Por eso hemos escuchado nuevamente algunas cosas que habíamos o que conocemos de otro modelo. Es el modelo conductista en el cual este se basa. Tiene un funcionamiento metódico y organizado. En el método tecnocrático, el aprendizaje se convierte en una acción planeada, neutral y orientada a alcanzar los objetivos propuestos al principio de cada programa. A continuación, el compañero Alexander Leones explicará cómo el modelo tecnocrático ha conllevado a una crisis actual en los valores de la sociedad. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Leones y en esta ocasión les vengo a explicar cómo la educación tecnocrática ha influenciado o ha hecho que la crisis de los valores de la sociedad se haya incrementado. Muy a menudo cuando hablamos acerca de los valores es para decir que están en crisis, es para decir que los valores se están perdiendo y se nos vienen frases a la mente como estas que vemos aquí, entre muchas otras frases que existen, de las cuales están que ya los tiempos no son los mismos, los jóvenes de ahora no respetan, todo tiempo pasado fue mejor. Todas estas frases que se lanzan frecuentemente tienen una connotación de que esto quiere decir que la crisis de los valores cada día crece mucho más. Para ello, para buscar posibles causas, se hizo una revisión literaria de investigaciones de diferentes autores y la gran mayoría coincide en que las causas de la crisis de los valores son el modernismo, los procesos civilizatorios, el capitalismo. Ya sabemos que el capitalismo conlleva a la explotación, algunas veces a crisis económica, a las guerras entre naciones, conflictos internos, y cuando existen crisis económicas, guerras, eso también conlleva a la desintegración familiar, a la deserción escolar, muchos factores que se derivan de estos procesos. Entonces, pero según Carmona dice que los problemas grandes de la civilización, de la crisis de los valores, vienen del modernismo. Como consecuencia de este modernismo y ese capitalismo, las instituciones educativas se han convertido actualmente en empresas, donde sus rectores y coordinadores, gerentes y los profesores son operarios. Ya lo habían dicho mis compañeros anteriormente. Esto quiere decir que ya los rectores y coordinadores ya no son facilitadores pedagógicos, ya no se preocupan por buscar una manera de cómo mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Simplemente que ellos
aplican las guías que quiere el Estado. Si el Estado quiere que los estudiantes se formen en esto, ellos solamente son unos puentes entre lo que quiere el gobierno y el colegio. Y los profesores ya dejaron de ser guías, dejaron de ser acompañantes para convertirse en unos operarios, para decirle al estudiante, hombre, usted tiene que hacer esto y más nada. Eso hace que el estudiante pues ya pierda la capacidad crítica, hace que pierda la capacidad reflexiva. Muchas veces, haciendo un paréntesis, como docente he vivido muchas experiencias en las aulas de clase. A veces, a menudo vemos cómo existen estudiantes que traen de su casa muchos problemas sociales, económicos, problemas familiares, y son trasladados a las instituciones educativas. Eso muy a menudo hace que el estudiante pues tenga un comportamiento a veces que no sea compatible con lo que se quiere. Vemos que esos estudiantes muy a menudo se encuentran en situaciones de robo, en situaciones de violencia, de drogadicción. Se les hace actas, diariamente se les hace actas de compromiso para que el estudiante mejore. Y no sé si decirlo paradójica o paralelamente, al final del periodo, del periodo, miramos que ese estudiante pues aparece con su asignatura de ética ganada. Entonces hay como una contradicción entre la práctica educativa y lo que el estudiante hace fuera del aula de clase. Como que si un estudiante roba, pelea, está siempre envuelto en situaciones de violencia, como gana ética. Son groseros con los docentes. Entonces es allí donde esta educación tecnocrática afecta mucho, porque esta educación, este enfoque solamente que le interesa es que el estudiante produzca a cambio de cualquier cosa, no le importa el fin, no le importa el medio, sino que el estudiante produzca. Y allí hace que el ser humano sea concebido como un objeto. Esta educación tecnocrática, ese enfoque mutila al hombre, lo aísla del compromiso social. Ya este enfoque no le brinda al estudiante una educación integral, una educación formada en valores. Simplemente es, haga lo que esté allí, aprenda rápido, de una forma eficaz, rápida y punto. Salga de aquí al mundo laboral y haga las cosas como a usted mejor le parezca. No tiene la capacidad crítica. Si pierde la capacidad crítica, la capacidad reflexiva, la capacidad investigativa. O sea, esta educación hace que el estudiante se convierta en una especie de robot. Simplemente hacer lo que el mercado le ofrezca. Aquí el compañero pues Luis Manuel va a concluir las conclusiones de este enfoque. La investigación desarrollada, pues, relacionada con la educación tecnocrática y la crisis en los valores, conllevó a las siguientes conclusiones. En primera instancia, se establece que en América Latina la escuela tecnocrática tiene sus inicios con el proceso de modernización, que a partir de los años 50 sufre la educación que es impartida. También se puede concluir que el modelo educativo tecnocrático es un modelo basado en la implementación de la técnica en aras de generar la mayor productividad posible. Como conclusión, también se establece que el docente en este modelo educativo tecnocrático es un simple transmisor de la información, cuyo objetivo es que el estudiante sea capaz de reproducir. Y por último, podemos concluir que el modelo educativo tecnocrático descuida la formación del ser, conllevando a una crisis en los valores de la sociedad actual. Este trabajo de investigación se sustenta en los trabajos desarrollados por María Carmona en el año 2007, también por los trabajos desarrollados por Claudia Grioni, Enrique Armiñaris, Alicia Bayar, Juan Dabarnot, Hugo González, Elisa Maceira y Gustavo Reina en el año 2010. Y también la investigación desarrollada por José Santiago en el año 2007, fundamentada en la educación tecnocrática y la evaluación con pruebas objetivas en una revista pues, de evaluación e investigación. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos que este trabajo de investigación sirva de mucho a la comunidad científica encargada de fomentar los diversos procesos educativos en Latinoamérica y a nivel mundial.